Y bueno, a ver, comenzando. Para hoy había que ver Memento y Apocalipsis Now. Y leer la segunda parte del texto mío, que quedó del primer cuatrimestre, y el texto de Mitri, de Estética y Psicología del Cine, lo que también quedó del cuatrimestre pasado. Y para la próxima teórica, finalmente quedaron Atrapada de Carpenter, de Ward, 2011, de Ward, no sé cómo se pronuncia, y El Padrino 2 de Coppola. Tenemos la clase que viene un práctico en que van a trabajar sobre la escena intervenida de preparación del TP final. Y después tenemos dos teóricas seguidas. Está planteado en realidad una teórica de cierre y dudas de parcial. Es importante, yo les diría que terminen de leer los textos, si se atrasaron, para el próximo teórica, así si aparecen dudas, tenemos la posibilidad de charlarlas. De todas formas, tenemos margen como para redondear, si no hay dudas de parcial, que es básicamente dudas sobre los textos y demás, de todas formas nos va a venir bien para trabajar más o menos sin apuro el tema del ritmo, y de última, si nos queda tiempo y tenemos ganas, podemos trabajar sobre alguna escena, alguna película, revisar un poco, que lo que de todas formas está previsto que hagamos hacia el cierre de cursada, para el que elegiremos una película y trabajaremos sobre ella. Perdón, Adri, dijiste las pelis, pero no el texto de Morín. El texto de Morín también estaba para la clase que viene. No sé si lo sacaste por alguna razón. No, Okay. no lo dije, pensé que lo había dicho. Me olvidé. Entonces. Bien, gracias por estar atenta. Bueno, la vez pasada empezamos a hablar del tema del tiempo. Estuvimos viendo esta diapositiva como para ordenar un poquito la cuestión. Yo no recuerdo porque se nos hizo, hoy miré los últimos 2 minutos para chequear, porque no estaba seguro hasta dónde habíamos llegado, y vi que no llegamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Creo que en algún momento la mostramos, pero de todo esto no hablamos, ¿no? El momento difícil en el que tienen que acordarse, no acordarse, y creo que no. Algo hablamos, pero no me acuerdo mucho. Sí, la habías mostrado, pero creo que no hablamos. Bueno. O hiciste como medio pantallazo general, creo. Claro. Pero ahorita hablamos. ¿Pantallazo general de todo esto? Sí. Hablamos de... Bueno, hago primero el raconto general, y cuando llegamos acá, si me dicen sí, pero esto hablamos, que va a ser dentro de 3 minutos, vemos si podemos avanzar, hasta dónde conviene retomar. En todo caso, porque creo que hablamos bastante de True Detective, ¿no? Bueno, si no me acuerdo yo, no les puedo echar la culpa de que no se acuerden ustedes. Más o menos el planteo general es la base siempre la misma, el tema de que si la película se sostiene. En todo caso, como estamos focalizando sobre el tema del tiempo, en realidad, en rigor, la experiencia cinematográfica es fundamentalmente temporal, ¿no? En todo caso, la construcción del espacio tiene que ver con una proyección donde el espacio es totalmente imaginario y las relaciones cronológicas, cronométricas, no son completamente imaginarias. Bueno, es todo completamente imaginario en la medida en que sucede en la subjetividad, pero la duración de la película la controlamos, y las relaciones cronométricas y cronológicas con relación a la diégesis son localizables en la línea de tiempo. No así el espacio, que es totalmente virtual, que es una proyección de 2 dimensiones que representan 3, que tiene relaciones más arbitrarias en relación al racor o no, y
y demás. Es decir, que en ese espacio-tiempo que de alguna forma organiza la sensación de que es un universo consistente, el núcleo de la experiencia pasa por el tiempo. Sí, habíamos dicho que se trata de espacio-tiempo y que la división entre dos polos de esa, iba a decir dualidad, pero en realidad no es una dualidad porque es una integración, digamos, es relativamente arbitraria por métodos pedagógicos y porque hay procedimientos que inciden más en un aspecto que en el otro, pero todo lo que modifica el espacio modifica también el tiempo y viceversa. Es decir, un trayecto de Buenos Aires a Mar del Plata, o bueno, tenemos Apocalipsis Now, de la desembocadura del río hasta la fuente del río, que lleva algunas semanas de viaje, se reduce a 2 horas, pongámosle, que son 2 horas que vive el espectador, ¿no? Entonces, esas 2 horas son 2 horas para el espectador. Y la organización de los fragmentos en los cuales esas 2 horas integraron esas varias semanas, de alguna manera es potencialmente por lo menos identificable porque es del minuto tanto al tanto, del minuto tanto al tanto al tanto, y los metros que se recorren no lo son tanto. Si estoy contando más o menos algo en tiempo real, y ir de acá a la cocina me lleva 15 minutos, podemos pensar que hubo una mansión. Y si ir de acá a la FADU me lleva 6 horas, me da una relación de espacialidad, ¿no? Entonces, la organización del espacio y el tiempo es simultánea. Es más correcto, más riguroso hablar de espacio-tiempo que de espacio y tiempo. Y lo que decíamos, lo que venimos diciendo siempre, que bueno, que si yo me creo ese mundo, si yo me creo Apocalipsis Now, si yo me creo Memento, estoy confiando depositando mi fe, digamos, en un universo que sea artificial, pero que considero consistente, ¿no? O sea, digo, bueno, yo sé que Leonard en Memento no existe, que Willard y Kurtz tampoco, y que la selva de Vietnam en la que se mueven, por ahí hasta sé que son las Filipinas, no importa, digamos, ¿no? Pero aún si fuera filmada, hubiera sido filmada en Vietnam, sabría que el Vietnam en guerra por el cual se mueve Willard es una analogía más o menos forzada, más o menos realista, entre comillas, del Vietnam auténtico donde se desarrolló la guerra y no, con lo cual tengo la noción de que aún si representa un espacio-tiempo históricamente localizable, el de la película es autónomo, ¿no? Entonces el de la película tiene su propia consistencia, su propia lógica. Con todo esto, básicamente lo que estoy diciendo de una manera ligeramente diferente probablemente a lo que dije las veces anteriores, es que si me sostuve en la película durante toda su proyección, es que sentí que ese mundo en el cual me proyectaba era consistente. Tenía una lógica que lo sostenía. Y eso en todo caso sería como la primera aproximación al fenómeno del sentido, ¿no? Decimos que el sentido es la lógica inherente, la lógica que sostiene ese mundo. Después muchas veces puede pasar, a mí me pasa que si la película me interesó por una razón u otra, la mejor razón es que me interesó porque me conmovió, me produjo cosas que quiero conocer con más detalle, me intrigó, me gustó eventualmente, y la contraria puede ser, le gustó a mi amigo y digo, che, flaco, ¿cómo te puede gustar esta porquería? Y ponerme a analizarla y pensarla y tratar de evidenciar los problemas que tiene por los cuales si le gustó está equivocado, ¿no? Digo un amigo porque es un amigo que tengamos los mismos gustos, ¿no? Que nos identifiquemos. Entonces le empiezo a hacer preguntas eventualmente a la película y ahí indago sobre esa lógica. Indagar sobre la lógica interior de la película, el estado interior, dice Tarkovsky, digamos,
en realidad es cuestionarla a ver si se sostiene. Y entonces, bueno, sí, ahí puede haber criterios diferentes de qué es lo que hace que se sostenga una película, ¿no? Nosotros ya lo venimos charlando, es lo que entendemos por sentido en la expresión más de conciencia de que se trata de una idea, ¿no? Si viene un historiador de la guerra de Vietnam y me dice que nunca hubo un conejito, así estoy, un show de conejitas de Playboy en la guerra de Vietnam, que es probable que no lo haya habido, no tengo la menor idea, digo, no va a afectar para nada la lógica de la película, digamos. No es que la película miente, ¿no? Porque descarto que no existió Kurtz, ni ningún coronel al que haya mandado matar el propio ejército, no porque creo que el ejército norteamericano es noble y no haría semejante cosa, sino porque si lo hubo no es Kurtz, ¿no? En todo caso. Con todo esto quiero reforzar eso, ¿no? Que el fenómeno del cine consiste en la naturalización de un universo del cine narrativo de ficción con conciencia de que es artificial y con conciencia de lo que lo tienes que sostener no es una lógica externa, sino una lógica propia. Por eso también el cine sirve para pensar, creo que metafísicamente el mundo, ¿no? Porque tenemos un mundo a escala que si se sostiene porque tiene sentido. Y entonces le podemos preguntar por el sentido. Y que de alguna manera la lógica de todo el recorrido que hacemos por los procedimientos de puesta en escena y de montaje, y por la forma cinematográfica, tiene que ver con que esa forma es una manera de organizar, de producir. Es una especie de, la forma sería una especie de energía que produce el sentido cuando entra en contacto con la subjetividad del espectador. Y entonces hay una cuestión que está en la propia lógica de la forma y otra cosa que el espectador aporta o no aporta, digo, ¿no? Hay gente que se puede sentir afuera de una película por razones X, que no son que la película es mala, porque, bueno, porque no me siento interpelado, no me afecta, no le entré al código, cosas que a mí me han pasado con muchas veces. Apocalipsis Now es una de ellas, ¿no? Que la primera vez que la vi me resultó esencialmente indiferente. Y la segunda vez que la vi me partió la cabeza. Entonces ahí digo, bueno, ¿no? ¿Cuándo la vi bien? Y evidentemente la segunda vez, ¿no? También ya estaba por ahí un poquito más preparado, pude entrarle, digamos, y la película creció en mi subjetividad, digamos, ¿no? O yo crecí, o estaba en un mejor día, o lo que fuera. A partir de ahí me gustó cada vez que la vi muchas veces, y cada vez me gustó más, digamos, ¿no? Es decir, me sentí afectado por la película y le empecé a hacer un montón de preguntas y con mucha generosidad Apocalipsis me las respondió todas, me generó nuevas, me sigue generando nuevas. Entonces ahí estoy hablando de esa, cuando hablamos de las dimensiones de sentido, yo puedo atestiguar, dar testimonio de que Apocalipsis Now hay una construcción de sentido de la que yo doy fe, ¿no? Y después hay películas en las que, bueno, por ahí le empiezo a hacer las preguntas y me doy cuenta que fallan las respuestas y me puedo dar cuenta por qué, y hasta que alguien no me demuestre lo contrario, seguiré sosteniendo que la película es fallida, y hay veces que no entro en código, que puedo entender que bueno, la verdad que mis síntomas, y que dejo ahí librado a, no sé, si les gusta Lynch, bueno, yo acepto que Lynch me cuesta entrar en su código, ¿no? Cuando entro en su código hay cosas que me gustan y cosas que no, y puedo discutirlo, ¿no? Pero puedo aceptar, ¿no? Tarantino, lo que no me gusta no es que no entro en su código ni entré en su código. Cuando no me gusta algo de Nolan, que me pasa con más frecuencia de la que me gustaría, también no es porque no entré en su código, ¿no? En todo caso, le empiezo a hacer preguntas y, ahí deberías haberme respondido con un poquito más de efectividad, ¿no? Esto como para dar una idea del tipo de sintonía que demanda la forma cinematográfica como fenómeno de producción de sentido. Y eso es básicamente una organización temporal, ¿no? Si leyeron finalmente a Tarkovsky, que él habla de que hacer cine es esculpir el tiempo, de eso sí hablamos, de concebir el tiempo no como un contenedor o un soporte, sino como una materia, una sustancia que se elabora, que depende de lo que suceda en el tiempo, y que básicamente esa manera de objetivar, ¿no? Porque en todo caso seguramente arrancamos por que se refería a que se puede modelar, que hay una cuestión
elástica y en una cuestión plástica que tiene la tensión, digamos, entre tiempo psicológico y tiempo cronológico, ¿no? Cómo vivimos el tiempo, ¿no? Y cuánto dura, según las agujas del reloj, un determinado momento, ¿no? Y que eso estaba vinculado, que hay momentos más ricos, más potentes, más cargados, más densos, ¿no? Y que pasan rápido, pero al mismo tiempo, cuando lo tenemos en la memoria, parecen más largos, ¿no? A los que volvemos, ¿no? Que eso tiene que ver con una cuestión de la intensidad de lo que nos pasó durante esa duración, y que cuando hay algo muy cargado de intensidad, tan intenso que tiende a recortarse, ¿no? No corresponde a la misma cronología de la duración biológica, podríamos decir, ¿no? De la sucesión de semanas y días, ¿no? Entonces, ese recorte, esa salida, la tenemos en momentos de ocio habitualmente, o los momentos de ocio son más probables. Las de un proyecto muy intenso, eventualmente un cortometraje en el que estén muy involucrados, puede suceder que tiende a recortarse el momento del rodaje como una temporalidad extraña, como una temporalidad propia, ¿no? O bueno, una semana con la persona amada, que es el ejemplo que suelo poner, o lo que fuera, ¿no? De vacaciones, ¿no? Pero en ese irse del tiempo habitual hay como una analogía que para nosotros sirve porque en otra escala, el irse a ver una película es salirse de la temporalidad habitual, entrar en una temporalidad propia, que además tiene relaciones cronológicas ordenadas y organizadas por la lógica de la película, y que si tienen sentido, hacen como una especie de mundo a escala, ¿no? Y que básicamente los fenómenos rítmicos tienen que ver con el manejo de ese fluido, como nosotros lo definimos como la estructura que regula el flujo del tiempo, el ritmo en cine. El ritmo siempre es difícil de definir en cine, mucho más difícil que en música o que en poesía. Básicamente porque cuando se trata de asociar a los elementos plásticos, movimientos de cámara, frecuencia de cortes, relaciones con los pulsos de sonido, si los hay por alguna cuestión de música o de elemento que retumbe con determinada frecuencia o lo que fuera, tiene que ver con una sensibilidad exterior, digamos, que no digo que no incida, pero en realidad lo que nos sucede cuando estamos viendo una película es que nos proyectamos a un universo donde hay un personaje que tiene cierto conflicto, quiere hacer algo, o tiene la necesidad o el deseo, y hay obstáculos que se le presentan, y conectamos de esa manera a través de eso. Entonces, el sentido que tiene que ver con todo esto que fuimos viendo, sobre todo en el primer cuatrimestre, hace que las relaciones cronométricas, que no digo que no tengan una incidencia, estén totalmente sometidas a esa representación de una realidad en su hacerse que tiene la experiencia cinematográfica. Por ejemplo, no volví a ver para hoy ninguna de las dos películas, ni Memento ni Apocalipsis, las vi un montón de veces, sobre todo Apocalipsis. Sí vi para la clase anterior True Detective, de vuelta, digamos, porque es más larga, por ahí porque tenía ganas, digo, también, ¿no? Y es volver a participar a un tiempo que es exactamente la misma organización temporal que las otras 4 o 5 veces que la vi, digamos, ¿no? Pero cuando estoy por el capítulo 4 y sé ya lo que va a pasar en los 4 capítulos siguientes, digamos, de todas formas estoy viendo cómo se va armando. No es que ya tengo el todo resuelto y solamente lo reviso, ¿no? Vuelvo a sufrir, vuelvo a padecer. De hecho, bueno, me pasa con mis hijos cuando les muestro alguna película que me guste, qué sé yo, que conozco bien, que me empiezan a mirar porque en la segunda escena, cuando todavía no pasó nada, ya estoy llorando y qué sé yo, porque sé todo lo que va a venir, pero lo veo en su hacerse, ¿no? Y bueno, y eso es algo que da como
como método de conocimiento, como forma de conocimiento, lo vuelve al cine de una manera particularmente rica para pensar cómo somos, cómo es, porque aparte está todo eso desplazado. Bueno, eso estuvimos hablando un montón, así que ya podemos meternos más en... Lo que más o menos habíamos planteado es que si el tiempo es... esto tenía que ver con esa objetivación, ¿no? Pero como es una objetivación temporal, ese recorrer de vuelta al camino, sabiendo exactamente lo que va a pasar, porque sabés exactamente lo que va a pasar, cuando ya viste la película por segunda, tercera vez y te la acordás mientras la estás viendo, de todas formas, te hace igual partícipe de cómo las cosas se encadenan de una manera en la que se resuelven, ¿no? Y decíamos que si estamos hablando de cómo trabajar con esa sustancia que es el tiempo, tenemos que conocer el tiempo. Y ahí es donde no estoy muy seguro de hasta dónde, de si llegamos a revisar esto o no. ¿Alguien con todo esto se terminó de acordar cuánto vimos de esto? Majo dice que no. Por ahí le está diciendo a alguien que no compró la leche, que vaya. Ya andas un poco, me está diciendo a mí. Bien, entonces es probable que no lo hayamos visto. En todo caso, cuando digan, claro, sí, Adrián, ya está, me lo dicen y listo. A ver, la naturaleza del tiempo, ¿qué es el tiempo? ¿No? Es la famosa frase de Agustín, San Agustín. Si me preguntan qué es si sé que lo que es el tiempo, lo sé. Si me piden que lo explique, no sé cómo hacerlo, o algo parecido, ¿no? Es lo que tenemos más a mano, ¿no? Jorge decía, el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. Pero es muy difícil de conceptualizar, digamos, ¿no? De hecho, no lo vamos a cerrar ahora, porque aparte no me interesa cerrarlo, y aparte, si en 5.000 años de civilización occidental no se logró cerrar, no pretenderemos hacerlo hoy. Yo creo que no se puede cerrar definitivamente la naturaleza del tiempo, porque no se puede, no porque no llegamos todavía a hacerlo. Aunque hay algo paradójico en el tiempo, hay muchas cosas paradójicas en el tiempo, que son en todo caso cifra de la paradoja de la existencia, si se quiere. En principio, el tiempo está vinculado al cambio. El tiempo pasa cuando las cosas cambian. Algo que permanece congelado, sin movimiento, es algo donde el tiempo no transcurre. De hecho, cuando decíamos, bueno, en una semana de éxtasis romántico o entre amigos, creo que surgió acá en esta comisión, digamos, donde hay una plenitud vital, donde básicamente está caracterizada porque todo el tiempo pasan cosas y porque cada cosa que pasa tiene múltiples cosas que está organizando. Y entonces la vas a recordar, si es el grupo de amigos que se fue unos días todos juntos, se lo van a acordar por el resto de la vida. Y si la vida los separa, si dentro de 25 o 30 años se vuelven a juntar, van a ver que a los 3 minutos ya se restauró un vínculo porque se soldó algo ahí que no se puede desoldar, digamos, ¿no? O que bueno, no lo digamos de una manera tan radical y determinada, pero, vamos, ustedes todavía son muy jóvenes. Uno se encuentra con gente que vivió cosas hace 25 o 30 años que no lo ves, a mi edad, y de pronto determinadas cosas que se vivieron hace que el vínculo se restaure, pero como si no te hubieras dejado de ver durante todo este tiempo. Y eso tiene que ver con un momento que se compartió, o con una serie de momentos, porque con algunos fueron, bueno, por ahí un periodo de 2 años donde pasaron distintas cosas también, de una intensidad que marcó tu vida y asumís que le marcó la vida a la otra persona, y hay como por más diferencias que se hayan planteado, ese núcleo compartido se sostiene, digamos, ¿no? O sea que básicamente el tiempo el tiempo transcurre, el tiempo sucede cuando las cosas cambian, ¿no? De hecho, bueno, cuando 10 minutos de una clase se hacen eternos, es porque sentís que en esos 10 minutos no pasó nada, ¿no? Simultáneamente, cuando después pasó un año donde no pasó nada, te parece que pasó muy rápido, pero por otras razones que
se invierte esa relación, ¿no? Te pasa muy rápido el tiempo en el que estás todo el tiempo activo. De pronto tenés, en los últimos 10 años no te pasó nada relevante y sentís que hace 2 minutos estabas hace 10 años. O sea que básicamente tiene que ver con el movimiento y el movimiento tiene que ver con el cambio en relación a lo que dura. No lo que dura el momento del cambio, ¿no? También. Pero en todo caso, la relación, esto cambia, pero esto se mantiene. Esto cambia y lo que cambia es una parte de algo que dura, ¿no? Lo que cambia es mi cansancio durante el día. Bueno, lo que dura soy yo durante el día. Y yo tengo mi referencia de cómo estaba al principio y fui cansándome y entonces ahora estoy más cansado porque antes no lo estaba y yo estoy uniendo esos dos polos. O, bueno, ahora en política se discute, bueno, la pandemia afectó a todos los países. ¿Argentina cómo está? ¿No? Entonces, bueno, no podés decir que Argentina está como está solamente por la pandemia o no podés decir que Argentina está como está sin tener en cuenta la pandemia. Bueno, entonces, ¿cuál es la referencia? ¿Cómo están los otros países o qué se podría haber hecho, digamos, inclusive en 1 año y medio de recorrido? Es decir, toda percepción de la temporalidad tiene que ver con una tensión entre esos dos elementos. Hay cosas que cambian referidas a cosas que no cambian, que se mantienen, que pueden ser de otro orden eventualmente, y que están ordenadas en una sucesión, digamos, de momentos que se suceden, que vienen uno detrás del otro, ¿no? Hay un ordenamiento temporal en el cual se organiza eso que cambia y se sostiene eso que dura. Más o menos estamos. ¿No? Una expectativa, van a ver un largo, o al cine, van a ver una película. ¿No? Van a ver una película que dura 3 horas y dicen, es larga. ¿Es larga por qué? Porque hay un esquema de expectativa de que está en una película, más o menos dura 1 hora y media, 2 horas 10. ¿No? Más de 2 horas y pico, empieza a ser una película larga. ¿No? Bueno, distinto es, la película se me hizo larga y se te puede hacer largo un corto de 20 minutos, digamos, porque en definitiva sentís que el sentido que se expresa en esa duración, el estirar la duración, relajó la intensidad de sentido, ¿no? Y hay ciertas cuestiones que para que ejerzan su sentido requieren una extensión en su duración. Yo no sé si les gustó Stalker, no sé si les gustó Apocalipsis, pueden decir, ¿no? Son películas largas y de devenires más bien lentos, digamos. Pueden decirlo, ¿les gustó o no les gustó? Sin ningún compromiso. ¿A alguno le gustó Stalker? A mí me gustó, pero no puedo decir más nada. ¿La que no viste qué es? ¿Stalker, Majo? Bien. No, sí, es toda una opinión si no la terminaste. Contundente y radical. No, bueno, si no puedes decir nada es que no te gustó. En los términos en los que estamos diciendo. Digo, ¿y Apocalipsis? ¿A alguien le gustó Apocalipsis? Debería reverla. Nunca la había visto. Me flashó mucho eso porque te la nombran en todas las materias. Y la vi como, dura 3 horas. Recién dijiste que dura 2. No, no sé si dije cuánto. No, Dije que era larga, una película de más de... Sí. Hay 2 versiones, yo no sé si son, sí, lo aclaré seguro. Traten de ver la del 79, que es la que se pueden descargar de... Qué sorete, si yo dando clase a esta manga de personas que no miran las películas que le digo. Bueno, no sé si tomarme el trabajo. Iba a decir Hoy que un día la difícil, vi no estoy dividida diciendo. en 2. Yo la vi dividida en 2, entonces es como que no la terminé. Bueno, hay que tratar de evitar eso, sí. Hay que tratar de evitar eso. Bueno, pueden creerme o no. Yo iba a decir créanme, ¿no? En todo caso, doy testimonio de que la primera vez me pasó a los que no les gustó esta vuelta. Y la segunda me partió la cabeza, ¿no? Me la sigue partiendo.
Y la pienso y me parte la cabeza, claro. No tienen que tomarme como parámetro, bueno, qué sé yo. Pero eso puede suceder. Mi fanatismo no es tanto con Stalker. Entiendo que Stalker también me encanta, aclaro. Pero bueno, en todo caso no son buenos ejemplos para lo que quería decir, porque esperaba a alguien que le gustara alguna de estas películas, qué sé yo, no sirven. ¿Qué película le gustó de las que vimos? ¿Les gustó True Detective? Sí, es durísima la vertiente. Gracias, Juan. Memento está buena. Memento está buena. Sí, tremenda. Sí, Memento va. Memento va. Claro, el Memento igual tiene una particularidad importante con relación a lo que estamos viendo. Sí, se nos va de tema por ahí. Va, no sé. No, claro, lo que pasa es que al estar tan superpuesta la temporalidad, hay como una demanda que es sobre todo lógica, conceptual, y que yo estaba tratando de ir a un dejarse llevar, que en Memento está totalmente intervenido, claro, interrumpido. Son como otros músculos, digamos, una cosa así. Exacto. Entonces, True Detective a Abril le re gustó. Vamos. Bueno, True Detective tiene la particularidad que es una serie. Está bien que yo digo, bueno, no sé si lo dije acá, las series vieron que tienen como muchos polos de la sitcom, pero mismo dentro de lo que es una serie, ¿no? De la serie en las que cada capítulo de alguna forma cierra, digamos, una parte del trayecto y la atención en abrirse a una totalidad en evolución donde casi que donde termina y empieza un capítulo es bastante arbitrario. Está bien que siempre se trata de dejar un gancho, ¿no? Pero ese gancho se puede buscar en la última escena. Dejar la última escena sin completo, digamos, es mucho más flexible encontrar un gancho para el próximo capítulo que dentro de una estructura en la que de alguna forma hay un principio, desarrollo y final temático. En un policial suele estar asociado a un caso, qué sé yo, digamos. Hay como elementos inclusive que estructuran. Y True Detective está muy ordenada, muy trabajada, digamos, como una especie de largo de 8 horas, con intermedios que por supuesto no son arbitrarios, que tratan de encontrar un elemento para conectar con el siguiente y que sostenga, digamos, el deseo y el interés, pero es difícil decir, por ejemplo, en los distintos conflictos y cómo evolucionan, digamos, salvando el momento que cierra el capítulo 6, si no me equivoco, y abre el capítulo 7, que es vamos a tomar una cerveza, digamos, cuando termina la investigación, cuando termina la línea, ahí sí, ¿no? Eso es más de estructura serial, ¿no? Ese cierre. Bueno, llegamos hasta acá y quedan los 2 últimos capítulos en los que se va a elaborar la investigación conjunta de qué quedó pendiente de la investigación del 95, digamos, ¿no? Pero ese sería el único momento que yo recuerdo así cabal que implicara que no podías buscarle un corte 10 minutos antes o 10 minutos después a la linealidad de la historia, acomodando razonablemente para generar. Está el secuestro también, que sería otro momento, bueno. El secuestro del narco, que está al final del capítulo 3, si no me equivoco, en el plano secuencia, cuando se meten al barrio y demás. Pero que también, yo digo, si uno trata de reconstruir mentalmente, yo la vi más veces que ustedes, así que la tengo seguramente más sólida, digamos, pero ustedes hicieron un análisis, una cosa y la vieron con cierto detenimiento, también que fue hace como 2 meses, pero no, uno no puede decir, bueno, tal como están intrincadas las 3 líneas temporales, ¿qué tan relevante es el secuestro de Ginger, creo que se llama, ¿no? El narco, ¿no? Dentro de la historia. Bueno, es lo que lo lleva a la solución, digamos, ¿no? A la solución falsa del principio, a Reggie, ¿no? Reggie se llama el chabón.
Es decir que a lo que voy es, hay un dejarse llevar necesario, digamos, ¿no? Suspenderse. La virtualidad, dice Juan, es difícil, eso está clarísimo, y sobre todo también para ver películas, porque aparte tenemos todo empastado, todo lo que tenemos que hacer, y cuesta más ordenarse un tiempo, me imagino, para decir, bueno, voy a ver la película, me siento, pongo play y me olvido hasta las 2 horas que vienen y termino de ver la película, ¿no? Que seguramente les pasará, porque aparte muchos de ustedes deben laburar y qué sé yo, bueno, empiezo a ver la película hoy, la sigo viendo mañana, la termino de haber pasado, bueno, y esa, sí, claro, Stalker, yo empecé a ver Tarkovsky en copias de VHS, era imposible en mis años mozos. De todas formas, Tarkovsky era un director que se hacía muchos ciclos, era un director que todos los años había un ciclo más o menos completo de Tarkovsky, y ver Tarkovsky en cine es totalmente distinto, ¿no? Hoy tenemos en general, en toda casa de clase media, una pantalla de alrededor de 40 pulgadas, razonablemente, HD, con copias impecables, mucho mejores que las que daban en cine, con lo cual es más potable, pero verlos en copias de copias en VHS en un televisor de 14 pulgadas, digamos, era inmirable. O sea, hay una conexión que tenemos que tener con la temporalidad de la película que implica un determinado estado, si se quiere, hasta pseudo-hipnótico muchas veces, ¿no? Esto ha sido estudiado, ¿no? El estado de expectación de cine, el deseable, tiene una cosa pseudo-hipnótica, tiene una cosa en la que te perdés, en la que te olvidás de vos, ¿no? Y te sumergís, es una cosa inmersiva, por lo menos como ideal, ¿no? Yo digo, Stalker no funciona sin eso, Apocalipsis, con un poquito más de flexibilidad, no funciona sin eso. Bueno, hay otros directores, otros procedimientos que dependen menos de esa inmersividad, ni hablar los procedimientos de Nolan, digamos, ¿no? Que la racionalidad, la lógica, está tan puesta en primer término que hace que tengas que estar todo el tiempo activo conectando cosas, que bueno, que esa es la demanda, digamos, ¿no? En gran medida, ¿no? Que si no estás así, pero ese es un estado, si se quiere, más más manipulable por el espectador, ¿no? Más, bueno, interrumpo acá, me voy a tomar un café, hago un par de llamaditos, vuelvo, ¿dónde hemos quedado acá? Bueno, sigo, porque reconectás. Es más de conexión lógica, ¿no? Entonces hay un efecto que es muy fuerte en eso, ¿no? Yo creo que igual lo ideal es verla en fluyo, ¿no? Sin interrupción. Que además, no sé, por ahí les pasa, a mí me pasa cuando estoy viendo una película en casa, que si no entendí algo, poner pausa y retroceder. Y en el cine no podés hacer eso. Y eso tiene dos cosas que son fundamentales. Una, que te pone previamente en un estado de atención en el que tratás de no perderte nada. Que no controlás arbitrariamente vos la temporalidad, dejar llevar por la temporalidad. Indefectiblemente te dejas llevar. ¿No? Por eso creo que la primera vez que uno ve una película, si se perdió una línea de diálogo, si se distrajo medio minuto, conviene igual. Y en términos de edición, no digo que necesita, pero juega con esa posibilidad, por lo menos, de que no estés al tanto de todos los detalles. Que haya detalles que se te puedan escapar. Y que de todas formas tiene que sostenerse, ¿no? Perdón, Adri, se está entrecortando bastante. Yo pensé que era yo, pero parece que pasa eso. A ver si saco esto. Yo los veo bien. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí. Bueno, espera que igual voy a desconectar esto por las dudas. A ver si me congelo de a ratos. Sí, pero son unos segundos. Cuando yo te quiero avisar ya estás arrancando de nuevo. Entonces es como raro. Sí, bueno, ahí Juan, no sé si me escuchan. Si en todo caso avísenme
estemos atentos a eso. Sí, no, estoy de acuerdo, no, para mí es un problema. Es algo que está bueno tener en cuenta, ¿no? Inclusive yo prefiero verlas dobladas en idioma original y subtituladas las películas. Hitchcock decía que él prefería verlas dobladas. Me dice, pará. Yo creo que lo que se pierde en el doblaje es más que lo que se pierde en el subtitulado, ¿no? Pero es necesario que seamos conscientes que no estamos viendo la película cuando estamos leyendo. O sea, si tu atención se va al texto, se desvía de la imagen. Y es algo que no está previsto que suceda. De las películas que vimos, yo he hecho la experiencia con la última escena de Seven, de Pecados Capitales, la del auto, el viaje en auto, ¿no? Hay escenas que están muy dialogadas, que si les gustan las películas, les sugiero las vean sin los subtítulos, digamos. Que de última, si están analizando, si están estudiando una película, si están tratando de apropiarse a fondo, están en una escena romántica entre dos personajes que se miran a los ojos mientras hablan, y el espectador que no necesita leer está mirando todo el tiempo los ojos. Y eso es un soporte de tensión riquísimo. Y el espectador que está leyendo lo que dicen se está yendo de los ojos todo el tiempo, ¿no? Es más o menos parecido cuando están hablando con alguien, digamos, ¿no? Cuando están hablando con alguien que les aparta todo el tiempo la mirada, no están conectando esa persona con ustedes. Y es más, de hecho, si hay una pausa de 1 segundo y medio en el que se miran sin hablar, bueno, ahí no diré que hay amor, puede ser otra cosa, pero se pone intenso. ¿Por qué se pone intenso? Me miró 1 segundo y medio, no se habló, no. Hablaste y dijiste boludeces y no estabas diciendo si estás enamorándote. Hoy estoy, bueno, hoy no, soy así. Y mirás a los ojos, y mirás a los ojos, y mirás a los ojos mientras hablas y decís boludeces porque lo que importa está pasando por otro lado, ¿no? ¿Y qué dijiste? No, ahí es el problema, ¿no? Bueno, algo parecido pasa con... La imagen está construida para que tus ojos estén mirando la imagen, no estén yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, leyendo, yendo y viniendo, entendiendo, ¿no? Es una operación intelectual que demanda mucha energía, ¿no? Porque aparte, seguramente, si lo leen yo tengo un inglés aceptable para leer, que me permite por completo enojarme con todos los subtitulados, digamos, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy considerando lo que dice el tipo, lo que subtitulan y cuestionando esa energía, la estoy perdiendo. ¿De dónde? No, si esa energía tendría que estar toda puesta en pensar por qué el personaje dice lo que dice y la mira como la mira, digamos. Bien, eso es fuerte, digamos, ¿no? Yo creo que por eso, porque muchas veces se dice, no, el público argentino es muy exigente con el cine argentino y no es tan exigente con el cine extranjero. Yo creo que es al revés, ¿no? Creo que somos muy como público. Lo que pasa es, bueno, en todo caso lo que llega del extranjero ya tiene un filtro que es lo que se vendió muy bien y entonces llegó hasta acá. Salvo lo de Hollywood que llega... Pero tampoco llega a todo, digamos. La película que no funciona en ningún lado no la traen porque no la quieren exhibir, digamos. Entonces ya está ese filtro. El cine argentino no llega a todo. No llega a toda la porquería, con todo lo que está bueno, con todo lo que qué sé yo, y entonces por ahí tenemos una proporcionalidad distinta, ¿no? Pero hay muchas películas que parecen como si fueran la gran obra maestra y yo digo, pará, ¿no? Todo bien, una película digna, eventualmente, qué sé yo, y ya está diciendo, wow, ¿no? Pero lo que pasa cuando ves una película argentina digna, digamos, es que conectás bien con la película, porque no estás leyendo todo el tiempo, leyendo, estás mirando, cuando hay una mirada, hay una mirada. Bueno, bueno, nada, me parece. Bueno, va a ser un desastre esta clase, digamos. No piensan que va a mejorar mucho. Con cariño igual la podemos hacer, pero tengo que olvidarme, tengo que hacer lo posible por olvidarme que los pocos que vieron las películas que les pedí que vieran no les gustó, ¿no? Es un esfuerzo que voy a hacer en honor de qué sé yo, ¿viste? Es una materia que me gusta dar. Bueno, esto es importante, no sé a qué venía, pero bueno, una de las virtudes de los cuadros sinópticos es que podés volver al cuadro sinóptico y más o menos algo vas a poder decir. La naturaleza del tiempo entonces tiene que ver con el movimiento,
que es cambio, duración y sucesión, integrados, es eso lo que se organiza en la estructura del tiempo, y se organiza sobre todo el elemento sucesión, digamos, por algo que es fundamental, y sobre todo fundamental en términos de posibilidades, de montaje, de construcción simbólica, que es el principio de causalidad, que según Kant, y a partir de ahí toda la psicología de la percepción y demás, es un principio que traemos a priori, ¿no? Nosotros podemos organizar la experiencia porque ya tenemos incorporado la noción de que este momento es consecuencia del anterior y causa del siguiente, ¿no? Él dice que en esa intuición a priori del tiempo, esa intuición a priori se organiza por otro elemento que también es a priori, no me acuerdo, hace 25 años que no leo Kant, pero que básicamente la experiencia, no aprendemos por la experiencia, sino que la experiencia es posible porque tenemos esas intuiciones a priori. El espacio, el tiempo y la causalidad. Y que entonces yo atribuyo que si suelto el lápiz se va a caer, no porque me pasó muchas veces, digamos, sino porque digo la caída es consecuencia de que abrí los dedos, digamos, ¿no? Y eso me permite comparar cada vez que abro los dedos y que no sea solamente el lápiz, sino que sea cualquier cosa y que tenga que ver con la caída, con la ley de gravedad. La ley de gravedad la intuyo, no porque me tropecé muchas veces o vi cosas caerse, sino que pude vincular todas las cosas que se cayeron con un denominador común, porque antes de que se cayeron pasó algo, ¿no? Y fueron atraídas por el suelo, y lo que motivó la caída lo entiendo como causa, ¿no? Eso el bebé lo hace de una manera no mucho menos conceptual, en todo caso con otras palabras, o sin palabras, digamos, ¿no? Pero, no sé si lo mencioné la vez pasada, creo que en la otra comisión, el bebé siente hambre, llora y llega a la teta. Y entonces empieza, lloré, vino la teta. No soy ningún gil. Entonces empieza a probar, ¿qué pasa si lloro? ¿No? Si lloro así, si lloro así, ¿no? Y empieza a organizar. Entonces, pero primero tiene que tener esa conectividad. Digamos. Hay una conectividad que traemos, ese es el principio de causalidad. Tan incorporado lo tenemos que hasta tenemos que hacer un esfuerzo para pensarlo. Pero eso implica que cuando estoy viendo la escena 24, intuyo que es consecuencia de la escena 23. Entonces, cuando vieron Memento, Memento rompe la linealidad de la causalidad, pero no el principio de causalidad. Por eso tiene sentido. Entonces vemos que hay cosas en blanco y negro que avanzan del pasado hacia el futuro, ¿ya? Y cosas en color que retroceden. Entonces, cuando vimos la escena 1 en color, la escena 3, digamos, en color, vemos que empezó de una manera y terminó de otra. Y cuando empieza la escena 5, digamos, o la escena que le sigue en color, interrumpida por la que es en blanco y negro, que nos damos cuenta, bueno, hubo una elipsis, hubo algo raro, es el mismo personaje en otro contexto, en otra situación, ¿no? Reconocemos, no la vi hace poco, así que no puedo decir qué momento puntual de cada una, pero reconocemos en todo caso que estamos retrocediendo porque cuando termina la segunda escena en color, digamos, nos devolvió al mismo momento en el que empezó la primera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ese es el mecanismo. Cuando vemos la tercera en color, reconocemos que termina donde empezó la segunda. Y entonces decimos, cada escena en color se va ordenando antes de la última escena en color. ¿Cuándo me di cuenta? ¿Media hora después que empezó la película? ¿40 minutos? ¿50 minutos después que empezó la película? Hasta ese momento estaba tratando de ordenar hasta que me cayó la ficha y lo comprobé en la otra, digamos, y ahí entonces empiezo a decir, no me tengo que olvidar, porque si me olvido lo que pasó, no sé a dónde está yendo con lo que está pasando ahora. ¿A dónde era que terminaba esta escena? En el principio del anterior, pero del anterior pasaron 2 escenas y tengo que acordarme de eso, ¿no? Ese esfuerzo intelectual, digamos, responde a una actualización de ese principio de causalidad, sin el cual nada tiene sentido, ¿no? Para encontrar el sentido nos damos cuenta tenemos que no perdernos de eso. Por eso, digamos, a mí me parece totalmente admirable, increíble la existencia de una película como Memento. Si alguien me decía que se iba a hacer una película totalmente organizada desde el punto de vista de un personaje que olvidaba lo que le había pasado 5 o 10 minutos antes, de hecho es imposible, porque, ¿no? ¿Cómo haces? Bueno, hicieron Memento donde
se invierte en realidad, ¿no? Es un procedimiento retórico que en realidad es una trampa en ese sentido, pero no es una trampa en lo esencial. O esa trampa, porque no es que me olvido yo, es más, me tengo que acordar. Me tengo que acordar, lo que pasa es que lo que pasó hace 10 minutos, en realidad en la historia, pasa después que lo que estoy viendo ahora, porque estoy yendo hacia atrás, ¿no? Porque aparte la historia más contada, o con más variantes, es la historia en color, ¿no? Y la historia en blanco y negro es básicamente el raconto que él va haciendo, ¿no? Pero que sé, entonces una vez que entendí eso, es que la expectativa es estas dos situaciones se van a juntar, ¿no? ¿Y dónde se van a juntar? Donde empezó la película, en el asesinato ese con la Polaroid y eso, ¿no? Y que en realidad, bueno, ya el moño que es en términos cronológicos, implica, ¿digamos?, una construcción de ese principio de causalidad muy analítica, digamos, y que lo pone muy en evidencia y muy en juego como elemento constructor de sentido, ¿no? Entonces, en realidad lo que decía, que el procedimiento retórico de que no podés hacerle olvidar al espectador mecánicamente que se olvide lo que le pasó hace 5 o 10 minutos, pero lo podés poner en la situación del no me tengo que olvidar porque no sé a dónde lleva esto. Es decir, no tengo que perder la reconstrucción cronológica de lo que va sucediendo. Estoy atado al ordenamiento cronológico para poder entender el sentido. Y la película, al pervertirme ese ordenamiento cronológico, me pone en una necesidad de conectividad intelectual con el principio de causalidad. No sé si se entiende. No tengo, y vinculada directamente al fenómeno de la memoria, ¿no? Y aparte me hace deconstruir ese principio de causalidad, porque no puedo entender lo que pasa porque no conozco de dónde viene. Y tengo una expectativa que es ir al origen de dónde viene. Es muy particular el trabajo que se hace con el tiempo y pone muy en evidencia todo esto. Es decir, hay un movimiento y ese movimiento tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección del tiempo? ¿Del pasado al presente? ¿Del pasado al futuro o del futuro al pasado? ¿Cómo se mueve el tiempo? Sí, sí viste un par de películas. Digamos, cuando salió Memento, en su segunda película, digo, le contesto a Moja, a Majo. Porque estoy retrocediendo en el tiempo, ¿vieron? Al revés. Pero son dos líneas paralelas, ¿no? Las vocales van en una dirección y las consonantes en otra. Ustedes, no sé si se ríen, sí, algunos se ríen, ¿no? Pero yo apostaría que tiene que ver con el proceso mental que se me anudó en la cabeza. Bueno, yo hice una pregunta, ¿no? ¿De dónde a dónde va? ¿Del pasado al futuro o del futuro al pasado? ¿Cómo se mueve el tiempo? ¿Están pensando de verdad? Presente a futuro. ¿Y qué hacemos con el pasado? Ese es el problema. Eso lo pone muy en evidencia en Memento. Nos olvidamos del pasado. No sabes quién sos si te olvidas del pasado. Lo que pasó, pasó. Bueno, ahí está, ¿ves? Es lo que digo. Está ahí quieto y nos movemos nosotros. Ah, tomá, ¿cómo nos movemos nosotros? Se mueve en el presente, pero ¿para dónde? Jueguense. Qué cobardes. Para atrás hacia el futuro. Bien, bien ahí. Bueno, en general pensamos que va del pasado hacia el futuro. Bueno, ya tenemos ahí alta referencia. Me estoy desviando mentalmente. Vuelvo a mi hilo mental. En general pensamos que va del pasado hacia el futuro, ¿no? Pero por lo que dice Juan, ¿no? Nos movemos nosotros. Nos movemos nosotros, no el tiempo. El tiempo, dice Borges, decía Borges, es la sustancia de la que estoy hecho, ¿no? Tiene un ensayito muy lindo, Nueva refutación del tiempo, donde analiza básicamente el vínculo entre tiempo y eternidad, digamos, que es uno de los problemas metafísicos
más perturbadores del pensamiento filosófico en general y religioso también. Eso es lo habitual, ¿no? Habitualmente pensamos que, porque nosotros nos movemos desde el pasado hacia el futuro, ¿no? Entonces tenemos la sensación que el pasado, bueno, Majo dice pasó, como chiste igual, digamos, el pasado está atrás, el pasado no se puede modificar, ¿no? Y el futuro es lo abierto, el futuro es incierto, el futuro depende de lo que hagamos, ¿no? El futuro es plástico, el pasado es de hierro. Pero eso tiene que ver con una centralidad puesta en nosotros, que nos movemos desde ahí hacia ahí. También uno puede perfectamente, como creo que en ese ensayo cita Borges a Quevedo, nocturno el río de las horas fluye desde su manantial que es el mañana eterno, ¿no? El tiempo viene desde el futuro, pasa por el presente y se va hacia el pasado, ¿no? Y eso es una manera también de verlo, digamos, el fin de la clase va a llegar. El fin del mundo va a llegar. Esperemos que mucho después del fin de la clase, ¿no? Qué feo sería terminar el mundo en menos de una hora. Ya en menos de una hora, pero si sabemos que termina el mundo en menos de una hora, chao chicos, no vamos a llegar a ser ni... pero sabemos que, ¿no?, el destino viene, ¿no? Y depende que, inclusive de qué tipo de pensamiento tengamos, una noción en relación al destino, nos hace decir el futuro, ¿no?, que esa es la condición. Inclusive uno podría decir, bueno, el pasado nos condiciona, bueno, el futuro también nos condiciona, ¿no?, cuanto a expectativas y demás. En todo caso hay una doble dirección, ¿no?, en el momento presente, del pasado hacia el futuro y del futuro hacia el pasado. Hay cosas que ordenan en esa doble dirección, hay cosas que traemos y que esperamos llevarlas a algún lado, hay cosas que nos seducen de lo que, o que nos aterran de lo que venga, de lo que puede venir, y que condicionan lo que hacemos y que buscamos recursos en el pasado eventualmente, ¿no?, en nuestra experiencia, ¿no? Van a enfrentar un rodaje ahora, no sé si están cursando PAB. Bueno, deberían estar asustados, ¿no? Está bien, bueno, ¿cuántos hicieron? ¿Cuántos no? Recurren a esa experiencia, no me va a pasar lo mismo, ¿no? O me va a pasar lo mismo. O para que no pase lo que tengo miedo que pueda pasar, tengo que ver lo que tengo que hacer para, en función de las experiencias que tengo, es decir, hay un ordenamiento en donde la experiencia se organiza con relación al tiempo y donde hay cosas que esperan que sucedan o que no esperan y suceden, y que saben que pueden suceder, ¿no?, y que llega el momento en el que no queda más remedio, ¿no? Llega el momento en que tienen que enfrentar una discusión que no querían tener. Llega el momento en el que pasa algo que querían que pase, pero cuando pasa no pasa como, ¿no? Imagínate ser hincha de Boca y tener la final de la Libertadores hace unos añitos, ¿no? Bueno, después pasan cosas. Y lo que pasa ya pasó, ¿no? Pero está vivo en el recuerdo de todos los hinchas de fútbol. Inclusive eso modifica conductas y demás. Bueno, eso es siempre la idea. Ahora vamos a, por lo menos, ir empezando a trasladar todo esto a procedimientos cinematográficos, a pensar de cómo funciona en el cine, pero el tiempo en el cine funciona de un modo totalmente análogo, a escala, de cómo funciona en la vida, ¿no? En todo caso, con esa dirección, para mí algo muy interesante, que lo tengo acá, lo puedo adelantar, después vemos todo esto, pero para recordar, bueno, ustedes no vieron Apocalipsis. Qué gente, loco, así está el mundo. A veces uno se pregunta, ¿por qué las cosas están como están, ¿no? Bueno, mirá, ¿no vieron? Y los que la vieron no les gustó. En fin. Bueno, Apocalipsis es un viaje en el tiempo. Los que la vieron, es un viaje, de hecho, El corazón de las tinieblas, la novela en la que está empieza, es una novela hermosa, hermosa, una novela tremenda, una de las novelas más importantes de la historia de la literatura occidental, ¿no?, de Conrad, que en realidad es adaptada, es un traficante de mármol, Kurtz es un traficante de ¿cómo se llama?, colmillos de elefante en el fondo del Congo belga.
¿no? Está en el Congo. Y Willard no es un militar, es un tipo, un empleado de la empresa que dice que Kurtz los pone en problemas porque en realidad no los pone en problemas, ¿no? Entonces, se enteran que está enfermo, dejó de mandar marfil, pero era el que más marfil mandaba, lejos. Era el mejor recolector de marfil de la compañía. Y en todo caso, sale de Londres, va por el río y empieza a rememorar y empieza toda una cantidad de cosas y se va volviendo todo más salvaje, más arcaico, más primario, más elemental, ¿no? Corazón de las Tinieblas es el núcleo de la civilización occidental, ¿no? Entonces se va contagiando de la selva. En Apocalipsis Now, ¿no? Salimos en todo caso, de las oficinas del general y vamos avanzando en el río hacia la fuente, ¿no? Que por supuesto es una construcción simbólica eso. Entonces hay un momento que para mí es muy ilustrativo de esto, porque lo que va recorriendo es toda la cultura de Occidente, básicamente, digamos, ¿no? Nada más ni nada menos, digo, ¿no? Todos los íconos culturales que aparecen y que se van desmembrando, que van apareciendo, la cabalgata de las Valquirias, todo lo que lee Kurtz y demás, obviamente las conejitas, los Rolling Stones, los Doors, todos los elementos culturales que intervienen en la construcción es como una suerte de repaso, no de repaso en un sentido académico, sino de referencialización de un recorrido cada vez más hacia lo originario y lo arcaico, de alguien que se fue más allá, ¿no? Más allá de los límites, ¿no? Y eso está señalado con el puente de Dolón, básicamente, donde dejan el último puente, ¿no? Y hay como un momento en esas transiciones donde se va pasando acá, hay un fundido, de la noche al día también, ¿no? Que acá está más o menos ejemplificado con esto, que tal vez recuerden, donde están estas cruces, ¿no? Que son cruces reales, ¿no? Ahí crucifican gente, ¿no? Y que funde, a través del primer plano de Willard, a un altar pagano, ¿no? Entonces se fue a una estancia marcadamente precristiana. Que de hecho el gran conflicto de Kurtz es ¿hay alguien que la vio, que le gustó, que vale la pena que hable de Apocalipsis? Porque en realidad no sé si vale la pena si no la vieron. Y además, ponerle que alguien no la vio todavía, esto le puede servir. Como desde el pasado, operando en un futuro, le dan ganas de verla y resuena algo. Vamos, neta, vas, ¿tenés ganas? Yo sí, pero me da un poquito de... Para esos pobres giles del futuro que tenemos mañana cuando la veamos. Quizás nos hace cambiar de opinión. Claro, bueno, esa es la manera de tentarme. Bueno, pero si tratan de tentarme es porque les interesa que diga. Bueno, básicamente va sucediendo eso, va a un estadio anterior, que es donde reina Kurtz. Entonces el reino de Kurtz es básicamente un reino de una época arcaica, ¿no? Y la misión que le dan a Willard es absurda desde un punto de vista lógico, ¿no? No sé si la recuerdan los que la vieron, pero en todo caso, como es la que le dan, bueno, ya asumimos que la vieron y de última, cuando la vuelvan a ver o cuando la vean por primera vez y no la vieron, seducidos por lo que digo, no les va a venir mal tenerlo presente, ¿no? ¿Alguien recuerda cuál es la misión que le dan a Kurtz? Primero, algo que es importante, bueno, no sé si hace falta verlo. Veamos el principio, porque ayuda. Veamos el principio de Apocalipsis Now. Ay, bueno, no importa, no la tenemos subtitulada, me parece. No la tenemos subtitulada. Pero no importa porque... ¿cómo vienen de inglés? Es muy relevante la letra. Bueno, pero no importa. A ver, si la llego a tener subtitulada en esto, sería... No la voy a tener subtitulada ahí. Digamos, la tengo subtitulada, pero para pasarla en ¿cómo se llama? En el VLC. Y es mejor pasárselas... ahí voy, enseguida.
Very difficult. Bueno. Bueno, en todo caso después les digo, se las doblo. ¿Se las doblo en simultáneo o no? Bueno, por lo menos van a poder dejarse llevar por ver la película así. Ahí va. Bueno, vemos qué hacemos. Cosecharás tu siembra, ¿viste? Saco acá mi agua. Que resguarda, ¿no? Que resguarda la memoria de Kurtz. Bueno, el custodio de la memoria de Kurtz. Y no puedo contar la historia de Kurtz sin contar la mía. Es decir, que está hablando desde un presente donde todo lo que vimos es pasado. O sea, ya todo pasó. Vamos, ahí le dieron finalmente la misión. Entonces, inclusive podemos interpretar el todavía estoy en Vietnam, en Saigón, y el estoy debilitándome mientras el Charlie, como si uno dijera, sí, ¿te acordás del viaje que hicimos a las cataratas? Sí, boludo, todavía siento, ¿no? O como en Titanic, ¿no? Cuando viene la vieja de Titanic y dice, era un barco nuevo, todavía puedo sentir el olor de, no me acuerdo, de la madera o de las sábanas recién. Nadie se había usado nunca esa sábana. Todavía siento el olor a nuevo que tenía el barco, ¿no? Entonces, lo puede también interpretar, o no, podés interpretarlo de todas las maneras que quieras. Es decir, es un tiempo que es barro. Es un tiempo, acá sí hay, en todo caso, más una idea de temporalidad como barro constitutivo, porque aparte es algo elemental a lo largo de toda la película. Digamos, ¿no? El barro en el que se hunde, en el que lo hunden antes de matar a Willard. Aclaro que todo esto no es algo que se espera, ni que se desea, ni que se intenta, ni que se pueda hacer intelectualmente mientras uno la está viendo por primera vez. Este es un estado hipnótico, en todo caso, en el que uno debería ir sumergiéndose, digamos, guiado por la música, el juego de las imágenes, ¿no? El guión original se llamaba El soldado Acid Soldier, creo. No, ¿cómo se dice? El soldado lisérgico, o algo por el estilo, ¿no? Era la idea de construir una guerra de Vietnam alucinada, ¿no? Como un juego inducido, digamos, ¿no? Por las drogas. En manos del guionista, de Milius, hubiera sido una película muy diferente, sin duda, ¿no? Pero está esa idea, ¿no? De inmersión en un estado alterado, podemos decir, hipnótico, en el cual los tiempos se superponen y se empiezan a ordenar en la medida en que el relato los ordena, ¿no? Que para mí eso es central en términos de sentido. Hay muchas otras cosas que en todo caso veremos tal vez más adelante o no, pero en todo caso podemos volver a nuestra idea, porque ahí esa juxtaposición de tiempos, esa bidireccionalidad del pasado al futuro y demás, se arranca, digamos, en un presente donde está todo revuelto. Y el elemento ordenador que establece el presente, eso es una idea casi diría teológica, ¿no? En el principio fue el verbo, ¿no? Es la palabra. Y lo mismo que en El Padrino, digamos, es el mismo autor, ¿no? La palabra la que empieza en El Padrino, toda la lógica del universo que sostiene El Padrino está en lo que se dice, ¿no? Está en la palabra, en el valor de la palabra, ¿no? En el principio fue el verbo, bueno, es la palabra la que empieza a ordenar el mundo y el relato, ¿no? Y la explicación de la historia de Kurtz no se puede hacer sin explicar la propia del personaje que nos lleva. Es decir, que ya de movida se está diciendo que en ese recorrido, a ese fundamento original de la cultura occidental, del mundo, digamos, occidental, que se va a ir retrocediendo, es una experiencia vital, sensible, que él va a elaborar en su propio ser, por analogía, que va a comprender, se va a convertir en Kurtz, finalmente, ¿no? Se va a ir terminando por convertir de alguna manera en Kurtz, ¿no? Y que ahí lo va a comprender. Entonces se convierte en custodio de su memoria. Y en todo caso eso tiene
2 millones de cosas con las que nos podríamos colgar, y si quieren en algún momento nos colgamos, pero por lo pronto hay algo que ordena todo ese recorrido hacia Kurtz, que es la misión de los generales. Para decir eso, me dispersé y vimos estos 10 minutos y hablamos de todo esto. Acá, justo en la entrada, la misión de los generales. Y decía, la misión es absurda. ¿Alguien recuerda cuál es la misión? ¿La que le piden a él? Sí. Que le caiga a Kurtz y le desarme la fiesta. Que le desmonte el comando, lo descentralice, lo neutralice, una cosa así. Que lo mate medio solapadamente. No le piden que lo mate específicamente. No, pero él le dice que extermina a Kurtz. Claro. Y no le dicen. Le dicen, mirá, primero lo pone, está muy bien, como lo describiste, está muy bien. Le dicen anda a matar a Kurtz. No se lo dicen, no lo pueden decir, porque es algo totalmente ilegal, además, ¿no? Porque aparte, ¿de qué lo acusan a Kurtz? ¿Se acuerdan cuáles son los cargos? Él arranca preguntando, ¿cuáles son los cargos? De asesinato de un par de, según Kurtz, dobles agentes. Exacto. Bien. Mató a 2 dobles agentes, según Kurtz. Tomó la justicia en mano propia. Esa es la acusación. Ahora, mató a 2 tipos y desactivó la actividad del Vietcong en la zona. Ese es el loco delirante. Mientras viene el otro y barre con napalm para jugar, para hacer surf. ¿No? Además lo acusan de tomar la ley en mano propia y le dijeron, che, traelo que lo vamos a juzgar. Un juicio con todas las de la ley. O tomaron la ley en mano propia y por fuera de la ley mandaron un chabón a matarlo. ¿No? O sea, lo están acusando de un crimen que están cometiendo institucionalizados, la única diferencia es que tienen la chapita. ¿No? Pero ni siquiera es legal. Es una operación secreta. Es una operación secreta y lo primero que hacen es preguntarle, ¿no? ¿Usted fue el que mató a este y a este? Le dice, no sé, no, yo no. No sé de qué están hablando. Y si supiera, no podría hablar de eso. Ok, sabés guardar un secreto. Sabés guardar un secreto en términos de sentido de la película, por supuesto, tiene otro rebote, ¿no? Porque al primero que mandaron, bueno, se contagió tanto de Kurtz que Kurtz se dio cuenta que no le servía para matarlo. Tuvo que esperar a que viniera Willard, ¿no? Darle forma a Willard, y lo paradójico es que Kurtz, ¿qué quiere? En realidad, cuando lo mata a Kurtz, ¿a quién está obedeciendo? De hecho, él literalmente lo dice. Me iban a ascender a mayor por esto y ya no pertenecía a su fucking ejército. ¿No? Todo el recorrido y todo ese conocimiento lo lleva a transformarse en otra cosa y finalmente el que quiere que lo mate es Kurtz. ¿No? Kurtz necesita que lo mate. Entonces, lo paradójico es que las 2 misiones son la misma, ¿no? Pero por razones totalmente diferentes. Y uno va sintiendo que primero, en ese viaje, sacando la dimensión de temporalidad que flota toda la película, digamos, que es el presente del cual eso es relatado, que es solamente una voz que está diciendo y que está completando lo que se ve y que está ordenando el sentido del relato, ¿no? De ese devenir del, digamos, pasado de la misión al futuro de encontrar el reducto de Kurtz y matar a Kurtz. Él dice no sabía lo que iba a hacer, ¿no? Pero lo quería conocer. Y hay un momento clave en la película, no lo vamos a ver ahora, lo veremos en otro momento si tienen ganas, donde se opera esa transformación. Pero en todo caso, si uno va sumergiéndose en el devenir de la película, yo creo que lo que funciona es que primero sentís que lo que lo mueve a Willard es la misión que le mandaron, es decir, esa cosa del pasado que lo lleva hacia el futuro, y finalmente uno siente que lo atrae a la lancha, que el que atrae a la lancha es Kurtz. Cuando pasan el puente de Dolón, estamos ya en el reducto de Kurtz, y casi diría que es una soga la que lo va trayendo y no un motor el que lo va empujando. ¿No? Estoy poniéndole una figura que obviamente no tiene la película, y en el transcurso se fueron transformando. De hecho, se transformó la lancha, que la lancha es el lugar que no te tenés que ir. ¿Qué es el lugar del que no te tenés que ir? ¿No? Para encontrarte con un tigre cuando vas a buscar mangos. ¿No? Que es lo que dice Chef, ¿no? Que dice, bueno, esperamos, pero la lancha, ¿no? Sí, no te tenés que ir de la lancha. Lo dice literalmente Willard, a no ser que estés dispuesto a ir hasta el final. La lancha es, bueno, nuestra cultura, digamos, ¿no? Y que se va deteriorando, descomponiendo, inmersionando, ¿no? Los que vuelven le tiran una bengala, le queman las cosas y después cada vez están como más mimetizados con la selva, ¿no? La propia lancha la cubren con hojas de
de plantas, digamos, porque se quemó el toldo por los bárbaros que volvían del lugar al que ellos van, ¿no? Y que les muestran el culo, que yo, le tiran las cosas y demás, ¿no? Esa barbarización que traen al del lugar al que ellos van, digamos, modifica ¿no? Lo que va haciendo, ¿cómo se llama? Laurent Fischer con la percusión. Bueno, hay una cantidad de cosas ahí que juegan. Bueno, en segundo término, y si nadie quiere agregar nada sobre todo esto, ¿no? Acá tenemos una parte de la que no hablábamos todavía, que son estas dimensiones del tiempo, lo que se conoce filosóficamente como éxtasis temporales, ¿no? El pasado, presente y futuro. Esos tres momentos, éxtasis no en un sentido místico, religioso, sino en un sentido de algo que se recorta y se separa, digamos. El pasado, el futuro y el presente. Aparte de esa direccionalidad, digamos, una vez más con Borges. Borges, vamos mucho con el tema del tiempo porque es alguien que estaba totalmente obsesionado por el tema. Decía, nadie vivió en el pasado, nadie vivirá en el futuro, todos vivimos en el presente, ¿no? El presente es el único tiempo real donde suceden las cosas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto dura el presente, el único tiempo real? Y hay dos perspectivas en realidad para pensar la duración del presente. Si es el único tiempo real, es eterno. Paradójica la duración del presente. Porque además el presente, ¿qué es si no es un límite entre el futuro y el pasado? Sea que el tiempo fluye del pasado hacia el futuro, del futuro al pasado, o ambas cosas al mismo tiempo, el presente no deja de no tener duración. No hay duración del presente, no dura nada, ¿no? Cero la duración del presente, ¿no? Cuando estoy diciendo presente y estoy ente todavía es futuro, y cuando estoy en ente, en realidad no estoy en ningún momento en ningún lado, porque todo el tiempo está fluyendo, ¿no? Del pasado al futuro y del futuro hacia el pasado. Y el presente es esa intersección entre ambos. ¿Se ve más o menos eso? Cronológicamente, digamos, ¿cuánto dura el presente? ¿Un segundo? ¿Un microsegundo? ¿Una millonésima? ¿1 a las 10 menos 2 millones de segundo? Digamos, ¿no? Siempre es un intervalo. El presente no tiene duración, ¿no? Después hay un presente psicológico, ¿no? La sensación de este instante, ¿no? Ese instante, esa sensación de este instante, según los psicólogos que menciona Mitri, dura de 3 a 5 segundos, ¿no? Pero no es una duración, 3 segundos tenés el segundo 1, el segundo 2 y el segundo 3. El segundo 1 vino antes del 2, el 2 antes del 3. Digamos, cuando estás en el 2, el 1 es pasado, el 3 es futuro. Y así sucesivamente con todos los instantes. Si se entiende mínimamente esto conceptualmente, y si nunca se pensó y se familiarizaron con la idea de decir, che, qué loco, ¿no? Porque si estamos en un tiempo que no existe, ¿no? Y es el único tiempo que existe. El único tiempo que existe es una duración que no existe, ¿no? Es el flujo constante de algo. Digamos, el minuto que viene, ¿está ya? ¿Es algo sólido? Digamos, ¿es algo que está? No, no está. Todavía tiene que suceder. Los átomos se tienen que acomodar para que lleguen dentro de 10 minutos, ¿no? El fin de la clase, ¿no? Cuando llegue este momento, va a ser pasado, digamos. ¿Dónde está? Bueno, lo tenemos grabado en el Meet, ¿no? Bueno, pero no es la experiencia que tenemos grabada, lo que tenemos grabado, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, tenemos un registro, en todo caso, ¿no? Ah, yo no me lo acordaba así, ¿no? Cuando digo de dónde veníamos, ¿no? Cuando nos olvidamos lo que pasó hace 10 minutos. Por eso también Memento para mí es un contundente diagnóstico del estado de la cultura contemporánea. Que, no serán 10 minutos, serán meses, serán años, digamos, pero pero alguien que no se puede constituir en su historia es alguien que no sabe quién es, ¿no? Y el estímulo y la aceleración constante en la que vivimos hace que el gran problema de hoy, el gran problema de ayer en los medios fue que una candidata a diputada dijo una palabra inconveniente, digamos, ¿no? El de hoy es que otra candidata a diputada dijo que está bien si la gente de plata se fuma un porro, pero la gente pobre no tiene ese derecho, ¿no? Yo no sé con qué se queda cada uno, ¿no? Pero eso va a durar, mañana va a ser otra cosa, ¿no? Y pasado otra, y pasado otra, y pasado otra.
Y en esa cosa, che, nos acordamos de lo que había pasado hace 10 años, 15, 20, 30, 40, 200. Ya, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo recordamos? Bueno, ¿cómo te constituís? ¿No? Porque una cosa que en todo caso para traer memento que viene muy a cuento de esto que estamos diciendo, lo que digo es que esa sensación del presente no existe y es el único tiempo real, es un tiempo donde lo que sucede, sucede, debería generar un cierto afantasmamiento, digo yo, de lo real, ¿no? Es en todo caso la forma con lo que los orientales demuestran que el mundo es ilusorio. Que el mundo podría haber sido creado hace 5 minutos dotado de un pasado ilusorio, dice Borges por algún lado, ¿no? Hay teorías orientales que dicen que el mundo aparece y desaparece millones de veces por segundo, ¿no? ¿Cómo podemos demostrarlo, no? De hecho, yo los estoy viendo como, ustedes me estarán viendo, si no me congelo, en continuidad de movimiento, pero sabemos que son una cantidad de frames por segundo, que hay 30 o 60 veces que la pantalla se oscurece con 30 o 60 flash por segundo. Lo mismo que las luces y demás, ¿no? Hay una frecuencia, ¿no?, que 50 veces por segundo la habitación está a oscuras, ¿no? Pero yo veo como la habitación en una iluminación constante. Bueno, no veo las cosas como son, ¿no? No veo las 50 veces que está en oscuridad. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué iba a decir de Memento? Tiene que ver con esto que decíamos, así que redondeo con eso y digo un par de cositas más de esto y ya dejamos por aquí. Veo que Juan, por ejemplo, se acordaba bastante bien de Apocalipsis Now, a pesar de todo, así que eso me ha devuelto la fe en la humanidad. No está todo perdido. Bueno, hay que agarrarse el clavo ardiendo cuando no queda otra, ¿viste? ¿Qué querés? Así que bueno, vamos a poner una fichita. ¿Cuál es el problema de la gran trampa retórica, digamos, ¿no? Sí. Me lo imagino. ¿Cuál es la gran trampa retórica en el mejor sentido? Digo, trampa que me parece re legítima y re genial de Memento. ¿Quién mató a la mujer de Lenny? Un random. Nadie. ¿Algo así? ¿Nos volvemos a preocupar? Ahí se clavo. Ese es otro clavo. No, ya. No, igual, ojo, hago esta pregunta porque en general se olvida la gente. Detalle, ¿no? Detalle que al propio Christopher debería hacerlo reflexionar. Él, ¿no? Bien, bueno. Perdón, che, te tiran un montón de escenas, ves mucha gente matando a la mujer del chabón. Perdón, mil disculpas. Sí, bueno, pero hay un pequeño detalle. Sí, vos la mataste. Está muy bien. Digamos, la lógica de la película construye en que él está tratando de tapar ese crimen que cometió. ¿No? Y convengamos, no, porque no se sientan mal los que no se acordaban, ¿no? Y estaban convencidos de haber entendido una película, porque digo, entendieron una película en la que se les escapó quién es el que mató a la... ¿no? Entonces, es una película sobre la investigación de un asesinato, sabés, te informan quién mató, es dramáticamente terrible, porque es el propio investigador, que además es el marido de la víctima, digamos, y se olvidan. Bueno, lo lamento, fuiste debidamente advertida, jódete. Igual se olvidan. Es como cuando le da la pitoniza la galletita a Neo. No te preocupes, comete esta galletita, te vas a olvidar, ¿no? Bueno, la viste. Bueno, la viste y te olvidaste, pero no te olvidás de una película donde El secreto de sus ojos. No sé, no te olvidás de una película donde un chabón está investigando y descubre algo terrible y descubre que él mismo es el asesino. Es algo que en todo caso, digo, habla mucho del método de Christopher Nolan. Es muy interesante para mí que la gente se olvide nada menos que de eso, ¿eh? Pero no te pasa a vos, Majo, le pasa a casi todos, ¿no?
Y creo que le pasa al propio... Bueno, en Inception es la misma historia. ¿La vieron Inception? Les voy a spoilear Inception, ¿no? El chabón también está tratando, es el culpable de la muerte, del suicidio. Está bien, bueno, las dos casos la llevó al suicidio, ¿no? En realidad no es exactamente lo mismo, porque acá él le inyectaba, pero él no se acordaba que le inyectaba. Es decir, él se inventó un personaje, Sammy, digamos, para echarle, para desplazar en un relato la culpa del propio asesinato que no podría tolerar. La gran trampa retórica que decía de la película, brillante, porque además está puesta la clave en la propia película para desmontarla, y entonces uno se encuentra entrampado. Es que como él se olvida lo que pasó hace 5 minutos, y es por una condición que recibió por un golpe cuando la violaron a la mujer, digamos, asume él, y en realidad asumimos nosotros, porque él lo dice, que todo lo anterior, todo lo que recuerda de antes, lo recuerda tal como es, toda la historia de Sammy, ¿no? Y en realidad él mismo dice, ¿no? ¿Qué hacen los policías cuando le piden a los testigos? Digamos, ¿no? No, necesitan hechos comprobables, porque la memoria es maleable. Uno se acuerda de lo que quiere. Digamos, si le hicieron algo muy terrible a una persona que yo quiero y yo lo vi, pero lo vi más o menos, y necesito psicológicamente encontrar al culpable, me ponen una ronda de reconocimiento y digo, es ese. Lo veo 3 minutos y digo, es ese, estoy seguro, es ese, ¿no? Y me autoconvenzo, digamos, de eso, ¿no? O puede pasarme, ¿no? Entonces dice, bueno, la memoria no es algo confiable. La memoria es algo que hay que desconfiar. Lo dice literalmente, por eso él se tatúa lo que es muy importante y anota todo. Afirmo, ¿vas a afirmar algo o es una declaración genérica? Bajo. ¿Qué afirmas? Afirmo que la memoria no es confiable. Totalmente. Estamos todos de acuerdo. Bueno, vos, pero todos los espectadores que digo vean la película, la ven, y cuando pregunto quién mató, en principio tienen una duda. Pero es terrible, digo, ¿no? Lo terrible, el sentido de la película, es que el chabón descubre que en realidad él es el culpable, ¿no? Y decide esconderse esa culpa. Ahí hay una decisión, digamos, no voy a... ¿Por qué decide eso? Bueno, y ahí sí nos podemos quedar un rato largo hablando, así que en todo caso lo dejamos pendiente para la próxima, pero en todo caso ese diagnóstico general, digamos, ¿no? De no saber quién uno es, ¿no? Está bien, uno puede decir, mató a 2 tipos en el camino. Mató al que la violó, que es cuando se hizo que se iba a tatuar, según el relato todo esto de Teddy. ¿Le creemos a Teddy? No le creemos a Teddy. En todo caso, ¿por qué le creemos a Teddy? Bueno, porque cuando él le está contando la historia, se acuerda, aparecen los flashes, y es él el que le está poniendo los pinchazos, que en un momento parece que la pellizca, y no es que la pellizca, sino que estaba inyectándola, porque hay una simetría, porque todos los planitos que eran de la mujer que él recordaba, uno dice, che, pero no son momentos de felicidad, ¿no? Son momentos melancólicos, son momentos en los que la mina parece estar mal, ¿no? Y porque todo cierra con eso, y sobre todo cierra con su conducta inmediatamente posterior, que para vengarse de eso, está bien, es un hijo de puta Teddy, merece que lo maten, y bueno, que es una película, sí, merece que lo maten, ya, ¿no? Se aprovechó de Leonard para hacer sus propias cosas, y entonces él empezó a hacer juguete de ellos, y bueno, esa persona es despreciable, y merece la muerte, y entonces él va a hacerlo como ritual, ya. Está ritualizando el asesinato como forma de... podría hacerse el vengador anónimo, a partir de... después lo mata a Teddy, después mata a otro, y ahora a quién tengo que matar, y tiene que buscar a quién matar, y seguramente será un hijo de puta. O no, en algún momento le puede pifiar. Pero en todo caso hay una construcción ahí que habla bastante de cómo construimos nuestra subjetividad en relación al relato con que organizamos nuestra historia, nuestro pasado, ¿no? De una manera en la que ese relato se ve en acción. Entonces, bueno, para ir redondeando. El futuro, el presente, igual la naturaleza del presente es esa conectividad. Yo digo, bueno, no dura nada, ¿no? Pero básicamente el presente es como el ángel que decía de Paul Klee, ¿no? Y que analizó en su momento Benjamin, ¿no? Esta cosa de esas 2 caras, ¿no? Es esa conectividad entre el presente y el futuro, ¿no? Y esa conectividad entre el pasado y el futuro. Y esa conectividad con ambas direcciones
que tiene el momento de intensidad, que es el momento puntualmente, cronológicamente presente, intuitivamente presente, estos 3, 5 segundos, pero que inmediatamente se va diluyendo, sabemos que se va diluyendo y sabemos que va a ir llegando otro tipo de cosas, ¿no? Y sabemos, está bueno que seamos conscientes de que hay una plasticidad en eso y que lo que esperamos de lo que vaya a suceder puede ir cambiando y lo que esperamos o que pensamos que sucedió en realidad es lo que necesitamos de alguna manera recordar para encarar lo que esperamos que se viene, ¿no? Entonces, bueno, olvidamos ciertas cosas que nos facilitan, ¿no?, encarar el día de mañana o el rodaje del corto o la terminación de la carrera o el proyecto de irse a vivir con alguien o lo que fuera, ¿no? Que en todo caso, cuando te descubrís una traición, cuando descubrís que algo no era como vos pensabas, empezás a leer todas las cosas y te das cuenta de todo lo que no quisiste ver, pero que estaba ahí, ¿no? Y que además lo habías visto, porque no lo estabas viendo ahora. O lo estás inventando, porque ese pasado es plástico, ¿no? El pasado y el futuro son plásticos, ¿no? Son modificables desde la atención de lo que justifica ese momento presente. Finalmente, decíamos que el tiempo tenía que ver con lo que permanece, y lo que permanece en el ámbito físico es la materia y sus leyes, digamos. Nada se pierde, todo se transforma, de Lavoisier, digamos. Nada se crea, nada se pierde, todo se transforma, digamos. La ley de gravedad sigue como una constante, digamos, que en todo caso está limitada a la relatividad, todo lo que quieran, pero asumimos que hay una realidad material con ciertas licencias poéticas que, decimos, tiene elementos que son estables, ¿no? Por lo pronto su lógica. El universo nació con el Big Bang, morirá en algún momento, y en el medio hay cosas que responden, que no son arbitrarias, que responden a un orden, que están las leyes, y eso es lo que permanece. Lo que cambia es el momento a momento, ¿no? La posición de la Tierra, de la Luna, de lo que sucede, qué sé yo, del asteroide que se va acercando y que terminará con el mundo en algún momento, no sé, lo que fuera. En el ámbito psicológico, eso que permanece es la noción del yo, ¿no? Yo a los 15 años, yo a los 10 años, yo a los 70, proyectando, ¿eh? Hay una idea de que el yo es el mismo yo. Pero si junto al Adrián de los 70 años, que espero que sea realidad en algún momento, con el Adrián de 20 o el Adrián de 10, ¿puedo decir que somos el mismo? ¿Soy el mismo yo? No, no soy el mismo. Son más, son muchas más las diferencias que los parecidos. Por lo menos en la medida en la que... ¿no? Pero hay algo que yo digo, ¿no? Hay algo que yo era ya a los 10, que yo era, hay algo en lo que soy ahora, ¿no? Y que cuando me muera voy a terminar de tener el dibujito completo, digamos. Pero está ese núcleo, ¿no?, que uno dice, ¿no?, pero yo pensaba distinto. Bueno, yo pienso que pensaba, pero yo no me acuerdo, ¿no? Yo tengo un recuerdo construido. El yo de 15, 20, 25, 30 años es un yo construido como lo quiero ver ahora, ¿no? Hay que ver cómo me vería, ¿no? También Borges juega mucho con eso. Hay un relato donde se encuentra el Borges viejo con el Borges joven y se ponen a hablar. Pero es de donde me puedo agarrar, el pequeño clavo ardiente para decir la realidad existe, el mundo existe, yo soy real, ¿no? El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. Y en términos de los procedimientos cinematográficos, es nuestro querido y nunca bien ponderado sentido, digamos, que es en todo caso la analogía en relación al tiempo sucesivo con la idea de eternidad, que es todo el tiempo simultáneo. Bueno, toda la lógica de sentido de la película se ordena plano a plano, segundo a segundo, frame a frame, digamos, y toda refiere a un mismo núcleo, ¿no?, que es el sentido que se expande en todas las dimensiones que estuvimos viendo y demás, digamos, ¿no?, que tiene ese ordenamiento sucesivo y demás. Pero en definitiva, remite todo a un fundamento, a un núcleo, digamos, que no se puede terminar de decir, a esa fuente, ¿no?, de donde viene el río, digamos, ¿no?, de donde viene el río, que está cifrado en Kurtz. Está cifrado en el caso de Apocalipsis en Kurtz y en la empatía, digamos, y en el recorrido que hace Willard de conocimiento de Kurtz, que es una forma de conocimiento propio. Que ahí también hay mucha autoconciencia cinematográfica. Es decir, la película que vemos
que aprendemos a ver, que sabemos ver, que queremos ver, es una película que queremos ver nosotros. Cada uno de nosotros como espectador. Digo, a mí me encanta la Apocalipsis Now. Ustedes dicen, a mí no me gustó. Bueno, la Apocalipsis Now que veo yo es genial. Entonces, la que ves vos y seguramente no es la misma. Pero si vemos la misma película, bueno, todos vemos la misma película, no todos miramos la misma película. Y en todo caso, el ver la misma película y empezar a dialogar y analizar, porque tampoco es la misma película cada vez que la veo. Sí, la película es la misma, pero como el río de Heráclito, nadie se baña 2 veces en un mismo río, bueno, una película es como un río. Digamos, y esa también es una metáfora que se desprende del conocimiento eventualmente como posibilidad de Apocalipsis Now. Y ya dije un montón de cosas y esto lo dejamos para la clase que viene. Bueno, más o menos. No sé si llegamos a buen puerto, pero a algún puerto hemos llegado, espero. 8 minutos más tarde del horario establecido. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. Buena perfo. Gracias, Juan. Necesitamos ahí un soporte, un estímulo. Por eso te extrañé la vez pasada, eso es lo que pasó. Bueno, gracias. Que sea contagioso, Muy, muy, muy interesante todo, la verdad. Todo lo que se escuchó y el análisis de la filmografía. Bueno, me alegro, eso espero que les estimule para ver El Padrino 2, The Ward y todas las que no vieron todavía. Y nos vemos en 2 semanas, ¿no? ¿Es conmigo? Sí, 2 semanas, tal como habíamos dicho. Lean los textos y sean felices de ser posible. Bueno. Es por ahí. Nos vemos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, gracias.